Hola. Hoy voy a embarcarme en un viaje literario, claro, aprovechando que básicamente casi todos los libros de éxito se convierten en películas o en series. ¿Alguna vez han convertido tu libro favorito en una película? ¿Has visto el tráiler de una serie sabiendo que es de un libro y has pensado, ¿debería leerme primero el libro? ¿Han masacrado esa novela de vampiros que te leíste cuando tenías 15 años? Hoy lo averiguamos. Pequeña pausa para lucir mi camiseta. La saga por la que voy a empezar es Los Juegos del Hambre. Absolutamente cierto que en su momento vi primero la película de Los Juegos del Hambre y luego mis padres me compraron las siguientes tomas. Se están escuchando ruidos fuera y es que aún tengo a los obreros ahí pico pala y no puedo hacer nada. Tengo que decir que considero que esta saga estuvo muy bien adaptada, pero también es cierto que hay cambios esenciales. Por ejemplo, en los libros el aerodeslizador no hace ningún tipo de ruido y en la película sí. Ese detalle se ve durante toda la saga, al igual que los cambios de vestuario. En el libro se dice que lleva un conjunto verde primavera que destaca muchísimo el día de la cosecha y sin embargo en la película le ponen un traje de color lila oscuro o magenta. Imagino que quedaba mejor en la escena. También en esa misma escena de la cosecha, cuando Katniss se presenta voluntaria, Effie pide hablar con el alcalde para poder hablar sobre la situación, cosa que no vemos en la película. Hay pequeñas escenas que son pequeños detalles probablemente sin mucha importancia, pero por ejemplo en el libro, justo después de la cosecha, el padre de Peeta le da unas galletas a Katniss, o por ejemplo una vez ya en el Capitolio, Katniss es capaz de escoger el papel de pared de su habitación, cosa que no vemos tampoco en la película. Muchos más cambios de vestuario de lo que pensamos, porque cuando están entrenando todos los tributos, en la película todos visten exactamente igual, sin embargo en el libro solo Peeta y Katniss visten de manera igual, diferente al resto. Otro de los detalles que me parece que sí que tiene mucha relevancia es que en el libro Peeta pierde su pierna derecha. Exacto. Y el Capitolio le pone una mecánica, sin embargo en la película esto no sucede en absoluto. También ese momento icónico cuando Katniss y Peeta se van a poner las vallas en la boca como protesta para morir los dos en los primeros Juegos del Hambre. Claudius los detiene antes de que lleguen a metérselas en la boca, sin embargo en el libro sí que se las llegan a meter en la boca y las escupen. Quizás ese dato no era muy interesante, pero lo he tirado igual. Hay cambios ridículos, como por ejemplo que Katniss llevara 3 flechas en lugar de 2, pero por ejemplo como el cambio de Peeta que pierde una pierna, o como Katniss que después de la explosión de comida de los profesionales en el libro se queda absolutamente sorda y es el Capitolio quien le restaura los oídos. En la película es algo momentáneo. Considero que esos cambios sí que son importantes, aún así considero que esta saga está muy bien adaptada al cine, creo que resultó interesante y que atrapó a varias generaciones, no solo era para adolescentes sino también joven adulto, entonces considero que fue un éxito, sobre todo teniendo en cuenta que no es una saga del todo actual. A mí personalmente me gustaron mucho estas películas, estuve muy obsesionada con la canción que canta Katniss sobre el hombre que se ha colgado en el árbol y obviamente esto es un icono. Siguiente saga. La tengo hace muchos años y por eso tiene pinta de que ha sobrevivido al apocalipsis, porque lo ha hecho. Si eres de esas personas que no viviste esta época o no te enganchaste a Crepúsculo, honestamente lo siento por ti. Fue en movimiento, para mí fue un antes y un después, hizo que me enamorara de los vampiros y de la fantasía, así que si no lo has visto, si no lo has leído, de hecho, curiosidad más bien, en el libro durante toda la saga de hecho se menciona muchísimo la altura de la familia Cullen, que son todos muy altos y los describe como seres más bien etéreos. Sin embargo en el casting el único que cumplía este requisito de medir más de 1,80 fue el protagonista Robert Pattinson. Los demás realmente no lo cumplían, sobre todo las mujeres, y no se le da esa importancia en la película como en el libro. Otro detalle encantador que me hubiera gustado ver en la película fue que como Edward tenía esa curiosidad por conocer a Bella, en el libro sí que tenían días asignados escolares en los que se hacían preguntas entre ellos simplemente para conocerse un poco mejor, y esto en la película lo ignoraron por completo. También en su momento me dolió mucho que le quitaran ese sentido del humor tan irónico que tenía Edward en los libros, sobre todo al inicio de la relación con Bella cuando se están conociendo. En el libro tiene un sentido del humor bastante más marcado, sin embargo en la película siento que solo le dieron ese toque de tío melancólico
melancólico y triste y reservado. Entonces sí que es verdad que eché un poquito de menos que lo hubieran sido más fiel al libro en ese aspecto. ¿Qué más tenemos? En general, siento que Edward era mucho más comunicativo y mucho más humano, por así decirlo, en los libros. Por ejemplo, a Edward le caía muy bien Ángela, la amiga de Bella, e incluso convenció a Emmett, a su hermano, para organizar algún tipo de reunión y convencer al chico que le gustaba Ángela, que era Ben, para que tuviera una cita con ella. Esos pequeños detalles y esas conversaciones que Edward y Bella tenían en el libro, siento que no traspasaron del todo a la pantalla. No sé si es que hubo falta de tiempo o consideraron que no era muy importante, pero yo creo que sí, hubiera estado bien ver un lado más humano de Edward, no que solo lo pintaran como que es un vampiro y ya. Pequeña curiosidad, el actor Henry Cavill, el actor de The Witcher, Superman, un montón de películas, iba a protagonizar como Edward Crepúsculo, pero lo descartaron por ser un poquito demasiado mayor. Y por otra parte, Bella iba a ser Jennifer Lawrence, la protagonista de Los Juegos del Hambre, casualmente, pero también fue descartada porque finalmente Kristen Stewart cumplió todos los requisitos que tenía la escritora. También cabe decir que creo que mucha gente no sabe es que esta escritora, Stephenie Meyer, se inspiró en un clásico para crear el ambiente de la novela, y es que se inspiró en una novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. Recordarte que tengo Instagram y TikTok, soy mucho más activa en TikTok, cuelgo vídeos casi cada día, así que te aconsejo que me sigas ahí. Obviamente hay muchas más curiosidades, como por ejemplo que Jacob tuviera que usar peluca, que Bella también tuviera que usar peluca en la última película, que el pelo de Rosalie fuera teñido, que no fuera rubia natural, y que cuando ya no quiso teñirlo más, obviamente también le enchufaron una peluca. Considero que hubo detalles esenciales que no pusieron, pero a rasgos generales no puedo decir que no me gustara esta saga, tanto escrita como la versión del cine. Considero que estos libros marcaron un antes y un después en mi adolescencia y de verdad están muy hechos polvo, pero no los pienso tirar nunca. De hecho, incluso los compré en inglés para tenerlos en los dos idiomas, y considero que los libros son 1000 veces mejor que la película, pero aún así las películas cumplieron un propósito, que fue simplemente enamorar a un montón de adolescentes y marcar un antes y un después en cuanto al cine rodeando el tema de los vampiros. Siguiente saga, Fabricante de lágrimas, de Erin Dunn. La había anunciado por todas partes en Netflix y antes de verla me leí el libro. Tengo que decir que el libro me pareció bastante mejor que la película, obviamente, como casi siempre. Y como no, los cambios que hicieron de libro a película también fueron bastante importantes. Para empezar, en el libro y en la película tenemos constancia de que obviamente Nika se queda huérfana y va a un orfanato, y ahí hay una matrona, una señora, la directora, que maltrata a los niños. Esto coincide en las dos versiones, tanto en el libro como en la película. Sin embargo, en la película el personaje maltratador de Margaret sigue ahí con ellos en el orfanato hasta que Nika es mayor. Sin embargo, en el libro esto no sucede. El personaje es reemplazado con otra señora, la señora Fritsch, que esta ya no pegaba a Nika. En las dos versiones Rigel es el favorito, por lo tanto no llega a ser maltratado. Eso sí que lo han respetado. Algo que sí que mantienen es el hecho de que la autora escribe como si fuera poesía algunos versos, y en el inicio de cada capítulo tiene un pequeño detalle, y eso lo han sabido mantener durante la película en Netflix. Aún así hay más cambios. El personaje de Asia, que es la hija del mejor amigo matrimonio de los padres que adoptan tanto a Rigel como a Nika. Asia no es capaz de superar la pérdida del hijo del matrimonio y es bastante desagradable con Nika y con Rigel, sobre todo con Nika. Esto tanto en el libro como en la película se ve. Sin embargo, en el libro es mucho más evidente, va mucho más a por ella, le cuesta mucho más tiempo aceptarlo y tienen muchos más encuentros, no solo los dos que se ven en la película. Cabe recalcar que obviamente es una película, por lo tanto no pueden hacer un contenido de un libro de 500 páginas en 1 hora 45 minutos. Por lo que yo siempre me planteo algo: ¿por qué no hacerlo directamente una serie? En lugar de una película, hacer una serie. Y ya el último cambio
Pero quizás el más fuerte es que al final del libro y al final de la película, Nika está testificando en un juicio contra Margaret para realmente denunciar el abuso que le hizo pasar, mientras que Rigel está en coma en el hospital. En el libro no sabemos si Rigel despierta o no, se acaba así y ya, te deja con la incógnita de saber si despertará o no. Sin embargo, en la película se despierta. Algo más que quiero recalcar sobre esta novela y este libro en sí y la película es que sí que es cierto que durante el libro, obviamente como he comentado, es más largo y sí que se ve un progreso en la relación de ambos. Sin embargo, yo en la película me llevé la sensación de que todo pasaba súper rápido, como que los adoptan y de repente ya estaban como que besándose y tenían un contacto físico, ¿sabéis? O sea, no sé, me resultó súper extraño. La película, honestamente, considero que está muy mal llevada. Creo que tendrían que haberlo pausado todo un poco y si no haber hecho una serie, que es lo que he dicho, porque de verdad que se siente súper apresurado y yo hubo momentos en los que sentía bastante cringe, la verdad. Si nos ponemos tiquismiquis, a Rigel se lo describe como un tío muy alto y pues obviamente el actor que representa a Rigel no lo es, no pasa nada, pero sí que es cierto que si nos ponemos como que súper... deberían haber cumplido eso. Y como este vídeo se está quedando un poquito largo, muy posiblemente haré una parte 2 de comentando libros y sus adaptaciones cinematográficas. ¡Chao!